Imagínese por un momento que entra en un cine en los años 80. El olor a palomitas de maíz flota en el aire, las luces se atenúan lentamente, y el precio de una entrada de cine apenas supera unas cuantas monedas en su bolsillo. En aquel entonces, la vida cotidiana se sentía más ligera, no porque la vida fuera más fácil, sino porque muchas cosas que hoy son inherentemente caras, antes eran asequibles para casi todo el mundo. Los 80 no fueron una época perfecta, pero sí una era en la que el dinero tenía un valor diferente. En este vídeo, le llevamos de viaje a una década en la que lo cotidiano era sorprendentemente barato. Quédese, porque algunos precios le dejarán realmente asombrado. 1. Entradas de cine. En los años 80, ir al cine era un pequeño placer que casi todo el mundo podía permitirse. Una entrada costaba de media solo unos $3,50, a menudo incluso menos, y aún así, ofrecía una gran sensación de entretenimiento y comunidad. No se iba al cine solo para ver una película, sino para escapar brevemente de la rutina diaria sin arruinarse. Hoy pagamos mucho más por asientos más modernos y mayor comodidad, pero entonces una simple pantalla bastaba para entusiasmar a la gente. El precio asequible hizo del cine una parte integral de la vida cotidiana, no un lujo especial. 2. Precios de la gasolina y el combustible. En los años 80, conducir era mucho más relajado para muchas personas en Europa y América que hoy, sobre todo por los bajos precios de la gasolina. Un litro de combustible costaba, al cambio, solo una fracción de lo que pagamos hoy, e incluso con unos ingresos modestos, uno podía permitirse viajes regulares en coche sin tener que mirar constantemente el indicador del surtidor. El coche significaba libertad, no preocupación financiera. Las familias salían espontáneamente el fin de semana, los viajeros cubrían largas distancias, y nadie habría pensado que repostar algún día se convertiría en una seria carga para el presupuesto doméstico. Hoy hablamos de crisis energéticas y precios crecientes, pero en los 80 la gasolina era simplemente un bien cotidiano, no un lujo. 3. Ropa y zapatos de uso diario. En los años 80, la ropa no era un símbolo de presión financiera, sino una expresión de estilo personal. Vaqueros, zapatillas deportivas o zapatos de cuero sencillos eran asequibles para casi todo el mundo. Unos buenos vaqueros se podían comprar por un precio que hoy apenas alcanza para una camiseta sencilla. Incluso la ropa de marca no se consideraba un lujo, sino algo especial que uno podía permitirse con un poco de ahorro. La moda cambiaba rápidamente, pero no obligaba a nadie a gastar mucho dinero. La ropa cumplía su propósito, protegía, acompañaba la vida diaria y daba identidad, sin generar la sensación de tener que perseguir constantemente nuevos precios. Hoy la moda es omnipresente, pero a menudo más cara que nunca, mientras que entonces se integraba de forma natural en la vida cotidiana. 4. Billetes de avión. En los años 80, volar era algo especial, pero ni mucho menos tan caro como hoy. Un vuelo dentro de un país o incluso a Europa era accesible para muchas familias, aunque bien planeado. Los billetes de avión costaban significativamente menos, en relación con los ingresos y el coste de vida, y la sensación de viajar todavía estaba estrechamente ligada a la curiosidad y el descubrimiento. Los aeropuertos parecían menos agitados, volar tenía algo ceremonial, casi elegante. Hoy en día, viajar se ha vuelto más cotidiano, pero los precios han aumentado y han restado parte de su despreocupación al acto de volar. En aquel entonces, un vuelo significaba sobre todo una nueva aventura y libertad, no la comparación de innumerables precios y recargos adicionales. 5. Matrículas universitarias. En los años 80, la universidad era un objetivo alcanzable para muchos jóvenes, sin tener que endeudarse durante décadas. Las matrículas eran comparativamente bajas, incluso en universidades de 4 años, y a menudo podían cubrirse con trabajos a tiempo parcial o apoyo familiar. La educación se consideraba una inversión en el futuro, no una carga financiera que causara miedo. Muchos estudiantes comenzaban su vida profesional sin la presión de grandes deudas a sus espaldas. Hoy la situación es diferente.
ya que el aumento de las tarifas ha convertido la universidad en una decisión con consecuencias financieras a largo plazo. En aquel entonces, sin embargo, el aprendizaje era lo principal, no la pregunta de cómo se iban a pagar los costes algún día. 6. Precios de la vivienda y las casas. En los años 80, el sueño de tener una casa propia era realista para muchas familias. Las casas eran más pequeñas, de construcción más sencilla y sobre todo asequibles. Incluso con un ingreso promedio, se podía financiar un piso o una casa unifamiliar sin que toda la vida girara en torno a ello. Vivir significaba seguridad y estabilidad, no una presión financiera constante. Hoy en día, los precios inmobiliarios se han disparado en muchas partes de Europa, y la idea de la propiedad a menudo parece inalcanzable para las generaciones jóvenes. En los 80, sin embargo, una casa no era un símbolo de estatus, sino una parte normal de la vida, algo que uno podía construir paso a paso. 7. Música en casetes y los primeros CDs. En los años 80, la música era algo tangible y a la vez sorprendentemente barata. Un casete costaba solo unos pocos dólares, e incluso si se compraba un álbum completo, seguía siendo asequible. La música acompañaba el día a día, en el Walkman, en el coche o en la habitación de los niños, sin tener que pensar mucho si uno podía permitirse la compra. Cuando aparecieron los primeros CDs, se consideraban modernos y de alta calidad, pero en comparación con hoy, todavía eran asequibles. La música no era una suscripción, no una obligación mensual, sino un momento conscientemente comprado que traía alegría duradera. Hoy, la música está disponible en todas partes, pero la sencilla magia de tener un nuevo álbum en las manos estaba entonces estrechamente ligada a un precio justo. 8. Televisión por cable. En los años 80, la televisión por cable era una nueva ventana al mundo y, a la vez, sorprendentemente barata. Con una pequeña cuota mensual, las familias podían recibir una gran variedad de canales y pasar tiempo juntos frente al televisor. La oferta era manejable, pero precisamente eso la hacía especial. No se cambiaba de programa sin fin, sino que se esperaba conscientemente el programa favorito. La televisión era una experiencia compartida, no una suscripción cara con innumerables costes adicionales. Hoy en día, muchas personas pagan significativamente más por la televisión o el streaming, a menudo sin obtener realmente más satisfacción. En aquel entonces, una simple conexión bastaba para sentirse perfectamente entretenido. 9. Entradas para conciertos. En los años 80, ir a un concierto era un verdadero punto culminante para muchos aficionados a la música, que sin embargo, seguía siendo asequible. Las entradas costaban solo una fracción de los precios actuales, incluso para artistas conocidos. Las bandas ganaban su dinero principalmente con la venta de discos. Los conciertos eran una forma de crear cercanía con el público, no principalmente una fuente de ingresos. Los fans se agolpaban cerca del escenario, sentían la música y se iban a casa con la sensación de haber sido parte de algo especial. Hoy los conciertos suelen ser caros y se agotan con mucha antelación, mientras que entonces eran espontáneos y accesibles. Experimentar la música en directo era un placer para muchos, no solo para aquellos con un gran presupuesto. 10. Electrónica para el hogar. En los años 80, los dispositivos electrónicos empezaron a formar parte de la vida cotidiana y, sorprendentemente, muchos de ellos eran muy asequibles. Un sencillo reproductor de vídeo, una radio o un pequeño televisor se consideraban una gran adquisición, pero aún estaban dentro de un rango que los hogares normales podían permitirse. La tecnología se compraba para ser utilizada durante mucho tiempo, no para ser reemplazada al poco tiempo. Estos dispositivos cambiaron la vida sin cargarla financieramente. Hoy la electrónica es omnipresente, más potente que nunca, pero también significativamente más cara y a menudo de menor duración. En los 80, un nuevo dispositivo significaba progreso y alegría, no la sensación de tener que estar constantemente al día. Cuando hoy miramos los precios de los años 80, no se trata solo de números.
Se trata de una forma de vida en la que muchas cosas cotidianas eran alcanzables, sin preocuparse constantemente. El cine, los viajes, la vivienda, la educación o la música eran partes integrales de la vida, no decisiones que había que sopesar durante meses. El mundo no era perfecto, pero en muchos aspectos se sentía más tangible. Quizás la verdadera nostalgia no reside en que todo fuera más barato, sino en que el dinero determinaba menos lo que era posible y lo que no. Este recuerdo nos invita a reflexionar de nuevo sobre lo que realmente significa el progreso y el precio que pagamos hoy por él.